Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Vamos a repetirlo y vamos a discernir sobre eso. No cree que ya lo sabe todo y siempre escucha algo nuevo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. ¿Qué son los graneros? Las bodegas. Amén. Las bodegas donde se guarda toda la cosecha. Y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué son los lagares? Era el lugar donde se pisaban las uvas. Y ese jugo no era vino, ese jugo se le llama mosto, es el jugo de la vid. Cuando ese jugo se fermenta, se convierte en vino y tiene alcohol. Jesús tomó vino, o sea, con alcohol. Hay un vino que hacen los judíos hasta el día de hoy, es el manichewi. Ese vino, usted lee cuánto tiene de alcohol, tiene como 10 o 11, pero ellos tienen su secreto para preparar ese vino de tal manera que las personas pueden tomar una buena cantidad de ese vino y como si nada al otro día, como si hubiese tomado agua. Pero son los secretos que ellos tienen para hacer ese vino de una manera especial. Amén. Entonces, es vino consagrado para ellos, para la comunidad, es el que autorizan ellos. Entonces dice aquí la Escritura: honra a Jehová con los primeros frutos. ¿Qué significa la palabra honra? Significa estimar. Cuando a uno lo estiman, lo colocan en primer lugar, lo tienen en cuenta. Reverenciar. ¿Qué significa reverenciar? Le hago la venia, me quito el sombrero delante de esta persona, lo respeto. Dar gloria. ¿A quién se le da gloria? A Dios, por lo todopoderoso que es, por lo que es Él. Enaltecer quiere decir engrandecer. Cuando una persona la honra, la engrandece. Respetar, dar honra y ensalzar, decirle todo lo maravilloso que es. Entonces todo eso hacemos cuando colocamos a Dios en primer lugar, dándole los primeros frutos. Estamos diciendo: tú eres mi prioridad en mi corazón. Y si tú eres el Todopoderoso, a quien coloco primero, lo demás va a venir por añadidura, porque así lo estableció Dios. Esta es la importancia de las primicias. Dios en el corazón del hombre primero. Por eso lo hacemos. Ahora hay un modelo económico que Dios estableció para sostener el templo, los levitas, los sacerdotes, y para continuar bendiciendo a su pueblo. El diezmo, la ofrenda, los votos, las primicias tienen que ver con cosas materiales. Dios es espíritu, pero Dios creó lo material en la tercera dimensión y allí estamos nosotros. Y todo lo que creó en esta tercera dimensión lo creó para bendición de nosotros. Amén. Este sistema es el modelo económico de Dios. El diezmo abre las ventanas de los cielos. Eso hace el diezmo. Abrir, como dice Malaquías: abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. O sea que cuando no fluye la bendición, las ventanas están como cerradas. No hay bendición. Cierren las ventanas para que no caiga nada. Las ofrendas traen multiplicación. Cuando usted siembra ofrendas, el que siembra generosamente, generosamente también segará, dice la palabra de Dios. Los votos afectan generaciones. ¿Qué hizo Ana? No tenía hijo. La otra compañera, mujer de su esposo, Elcana, la molestaba, sentía más que ella porque tenía hijos. Y Ana se fue humillada delante de la presencia de Dios y le clamó a Dios por uno: dame solo uno. Si tú me lo das, yo te lo entregaré a ti para que te sirva.
Y a los 3 años llevó a Samuel a donde estaba el sacerdote Elí, a la casa de Dios. Y Dios le dio 4 hijos más. Amén. Una mujer que era estéril. Ella colocó a Dios en primer lugar y Dios prosperó su vida y le dio descendencia. Los votos afectan las generaciones. El templo, las primicias tienen el poder de blindar nuestra economía, de que viene la maldad, vienen los espíritus, vienen la gente que te quiere hacer daño, pero Dios está allí para colocar un escudo alrededor de ti, de tal manera que no te hagan ningún daño. Esa es la palabra de Dios, que Job llegó a la presencia de Dios, y el Señor le dijo al diablo: ¿no ves a mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios, que ofrece ofrendas de anticipado por si acaso sus hijos han pecado? ¿Y qué le dijo Satanás? Él está así porque tú tienes un escudo alrededor de él, pero quítale el escudo y déjame lo que yo lo toque, a ver si no reniega de ti. Y Dios le permitió eso, y a pesar de la tan grande adversidad que tuvo Job, no negó al Señor, ni renegó del Señor. Jehová Dios dio, Jehová Dios. Él me dio a mis hijos, Él se llevó a mis hijos. Él me dio esta prosperidad, Él se llevó la prosperidad. La esposa lo motivó para que maldijera a Dios, no lo hizo. Ese debate entre Dios y Satanás lo ganó Dios. Dios sabía a profundidad cómo era el corazón de Job, y por eso permitió que lo tocaran. Dios, que es omnisciente, ya sabía cómo iba a responder Job. Y Dios dijo: a causa de que respondiste así, ahora te voy a multiplicar 2 veces lo que tenía, que era un poquito. Lo hizo multimillonario a Job. Le dio las hijas más lindas de la región. Yo creo que le haría una nueva esposa también, o le cambiaría el corazón a ese burro. Pero Dios le demostró a Satanás que un hombre caído, que había nacido imperfecto, lo amaba más que él, a quien creó en perfección sin pecado. Amén. Entonces, las primicias tienen ese poder de blindar nuestra economía. Dice que si las primicias son santas de la masa, todo el año, toda la masa también será santificado. Amén. Gloria a Dios. Al final les voy a pedir a un discípulo que pase por aquí a dar un testimonio reciente de lo que es el poder de las primicias. Y ¿qué daban como primicias? Daban de la cosecha de cebada, que es en Pascua, de la de trigo, que es en Pentecostés, de las frutas, todas las frutas en la fiesta de los tabernáculos. Daban de los animales, de las vacas, las ovejas, los cabros, los camellos, el aceite de la miel, del botín de guerra. Cuando Israel fue a tomar la tierra prometida, la primera ciudad que tomaban era para Dios. Todo lo que allí iban a tomar de botín iba a ser para el tabernáculo, para la casa del Señor. Y allí pasó algo que uno tiene que resaltar. Josué les dijo: no tomen botín de nada, porque esto es para el Señor. Y Acán, un israelita de la tribu de Judá, vio un manto babilónico y dijo: uy, de estos pocos hay, se lo cogió. Vio un poco de plata por ahí, cogió la plata también. Vio un lingote de oro y dijo: también me encanta, y lo cogió. Y se lo llevó y lo escondió en su tienda. Y Josué dijo: bueno, vamos a tomar Jai, la otra ciudad. Y cuando fueron allá con 3,000 soldados, salió esa gente y los persiguió y les mataron 36. Y dijo: esto no puede ser. ¿Por qué Dios nos ha abandonado? Si Él prometió que estaría con nosotros. Y entonces el Señor le habló y le dijo: hay pecado.
¿Y qué pasó, Señor? Dijo, investiga. Y sacaron de la tribu de Judá la familia de Acán, los pusieron delante y Dios dijo, quémalos. Y los quemaron por tomar de lo consagrado para el Señor. Amén. O sea, tocó lo que era de Dios. Yo le digo a la gente, es malo robar, pero re malo robar en la casa de Dios. Todo lo que hay en la iglesia, en la casa del templo, si usted se enamora de eso, dígale al pastor que si se lo puede regalar. ¿Cierto? Pero aquí se andan perdiendo un libro que teníamos para hacer dinámicas. Lo saqué de la oficina y lo puse en el cuarto pequeñito. Cuando voy a buscar el libro, desaparecido el libro. Se lo cogieron. Y así, cosas así. Entonces la persona que toma las cosas, cualquier cosa de la casa de Dios, se mete en un problema grave con el Señor. Porque si Dios dice, cuando te hagan algo, quédate quieto, no te vengas, déjamelo a mí que yo me encargo. Con lo que es de uno, ahora con lo que es de Él. Problema grave tomar las cosas de Dios. Amén. Entonces, esto hizo Acán, tomó del botín de la casa de Dios. Ahora, las primicias son del Señor. Los primeros frutos le corresponden a Dios. De los árboles, de los animales, de todo eso. Hasta los hijos le pertenecen a Dios. ¿Qué hacía Israel? Los hijos, el primero era redimido, daban una cantidad de plata para redimir que ese hijo permaneciera en casa y no fuera llevado al templo. Pero ya los animales todos, el primero lo llevaban al templo. Amén. Hay 4 palabras para primicias. La primera es profetizar, la segunda lo mejor, los primeros frutos y lo ofrecido a Dios. Cuando escuches esas palabras en la Biblia están hablando de primicias. Profetizar, cuando yo estudié esto, profetizar, no sabía de eso. Y en Deuteronomio 26:3, el sacerdote le habla a quien lleva las primicias allá a la casa de Dios y le dice, la presentarás, la tomará el sacerdote y la persona dirás. Y comienza a contar la historia de Abraham y comienza a contar la historia de Israel en Egipto y cómo Dios lo sacó con milagros y su brazo extendido y con poder de la esclavitud. Es un recuento. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho. Cuando tú traes primicias, tienes que venir y decir, Señor, gracias porque estoy en tu casa. Gracias porque hoy te conozco. Gracias porque me has bendecido y traigo para ti los primeros frutos. Gracias por sacarme de Egipto, del mundo. Amén. Contextualizar nuestra historia con el relato de la palabra. Eso era profetizar. Ellos confesaban, la persona confesaba lo que había pasado con su descendencia. ¿Quién era tu descendencia? ¿O quién es tu descendencia? ¿Tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo? ¿Qué vida tuvieron ellos? ¿Fue positivo, fue negativo? ¿Qué pecados practicaron? Estaban esclavos de ese pecado. Pero un día llegó a ti la palabra de Dios que te salvó, te redimió y te puso en mejor lugar. Amén. Bendiciones de las primicias. A mí me gusta estudiar y busco por aquí, por allá y libros y investigo. Y yo creía que ya lo sabía todo de las primicias. Y me di cuenta que no lo sabía todo. Y vamos a Éxodo 23. Versículo 14. 23. Vamos a leerlo todo mejor. Vamos a leer desde
el del 16. Está hablando de las 3 fiestas que Dios les mandó. La última era aquí. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Ahí está hablando de primicias y sale diciendo esto: no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Eso era como un doble asesinato. Coge el cabrito, que era un animalito inofensivo, tiernecito, para comérselo, y coge la leche de la cabra, ahora lo voy a guisar en la leche de su propia madre. Era como algo violento. Con el contexto están hablando de las primicias. Y ahí sigue. Acuérdate que la Biblia fue dividida en capítulos y versículos, que no estaba así en los originales. Y el 20 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti. ¿Para qué? Para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado para ti. Primera bendición: Dios va a enviar su ángel para que te guarde. Amén. ¿Has experimentado alguna visitación angelical? La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los que heredarán la salvación. Pero Abraham fue visitado por 3 ángeles. Y no dice que él los sintió, sino que él los vio que venían a lo lejos. Y cuando llegaron les dijo: muchachos, quédense aquí, espérenme, voy a preparar algo para ustedes, déjense atender. Y se comieron un cordero, y se comieron queso, mantequilla y pan. Entonces, aunque usted es un espíritu, pero tiene un cuerpo. Los ángeles tienen un cuerpo especial, no son espíritus. ¿Para dónde le fue el queso y el pan? Los espíritus no comen. Amén. Que tienen cualidades, ese cuerpo tiene cualidades especiales, superiores a las nuestras. ¿Qué es lo último que va a hacer el Señor en nosotros? Glorificarnos, hacernos como Él es hoy. Amén. Cuando usted sea glorificado, y si Dios le permitiera ver la foto del que era, usted va a ver que el que era emanaba como la sombra de mortandad. El hombre y la mujer más saludable en este tiempo, delante de un glorificado, es un muerto. No tiene la luz, la brillantez, la vida, el poder que tienen ellos, los que están en gloria. Somos cadáveres al lado de ellos. El ser más saludable. Seremos como es Jesús. Esa es la promesa del Señor. Dice la palabra, la segunda bendición que hacía el ángel, aparte de guardarlo, de protegerlo, te introduzca en el lugar que el Señor ha preparado. Un ángel que te guíe. Por ahí no te vayas, ven por acá, ven detrás de mí, que yo te llevo por donde no hay peligro. Amén. Tercero, el versículo 25 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Provisión. Dios te proveerá. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Significa salud, protección, guianza, provisión y salud. ¿No quieres que Dios erradique la nueva epidemia que hay allá en China? En el nombre de Jesús, que por acá no llegue.
el Señor se la lleve fuera, se muera. Pestes. Versículo 26 dice: no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. ¿Cuántos días anhelas vivir? ¿Cuántos años? Amén. Dice la palabra que los impíos mueren antes de lo estimado por Dios a causa de su maldad. Dios creó al hombre para que viviera largos días. ¿Cuántos años vivió Adán? 960 y pico. Y poco a poco, por la maldad aumentar, fueron bajando y bajando. Abraham vivió 145, y de ahí para acá 120, Moisés, por cuestiones del Señor, no porque no tuviera vitalidad. Por dictámenes de Dios, Moisés murió a esa edad. Pero ya la Biblia dice, para nuestras generaciones, 70 y 80, 70 es lo normal. Amén. Entonces, si la gente que vive de 80 para arriba están en la super bendición de Dios, y si tienen salud, mucho mejor. Entonces dice la palabra que Dios nos dará larga vida. Versículo 27 y 28 nos da victoria sobre el enemigo. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Victoria sobre el enemigo. Otra bendición, cosecha permanente. En Deuteronomio 11, 14 y 15 habla de que el Señor daría la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana para que brote, germine la semilla, y la tardía para que el fruto sea jugoso. Usted toma a veces esos limones y exprime y no sale nada. ¿Qué le hace falta? La lluvia tardía. Lo bajaron cuando no era el tiempo. La gente los ve gordos, verdes, creen que ya están. No están, falta la lluvia tardía. Sin la lluvia tardía, la cosecha no vale nada. Y cuando están en su mejor momento, ¿qué necesita entonces la cosecha? Que sea protegida. Dios le dijo a Israel: en las grandes fiestas, cuando vengan a Jerusalén a celebrar conmigo, vengan tranquilos, que mis ángeles guardarán sus propiedades, no tengan temor. Amén. Si usted guarda los mandamientos, los estatutos de Dios, usted se viene para el templo tranquilo, que Él se encargue de cuidar tu casa. Amén. Esa es la fe nuestra. La casa queda sola, aparentemente. Pero yo cuando salgo, Señor, envía a tus ángeles, guarda de día y de noche esta casa. Amén. Guarda nuestra salida y nuestra entrada y despeja nuestro camino. Uno sabe qué hay en el camino. En el nombre de Jesús. Entonces, cosecha permanente. Hay cultivos que son de 2, 3 meses, y hay cultivos que son de 9 meses. Y la promesa en todos esos cultivos es que Dios enviaría tanta prosperidad y bendición que guardarían en las bodegas. Llegaba la nueva cosecha y todavía tenían en las bodegas de la cosecha pasada. Eso se llama lo añejo de la cosecha pasada. Muy propiamente hablando acerca del vino. El vino, entre más tiempo tiene, más vale. Amén. La bendición es tan buena que ya te dio Dios la cosecha de este año, pero todavía tienen guardado allá de las cosechas de hace 2, 3 años, porque es mucha bendición. ¿Qué se hace con esa mucha bendición? Compartir con la gente que tienes alrededor. Para eso es la sobreabundancia, no para idolatrarla. Dijo Steve Jobs:
Estoy a punto de morir y hay $6 billones sin gastar. Entonces, algunos se dan cuenta de eso muy tarde. Qué triste morirse y no poder tener la autoridad de la salud para decir esto para esto, esto para esto, distribuir, bendecir a otros. Amén. Otra bendición, gozar de alegría y de gozo. Para estar alegre y gozoso usted tiene que tener las necesidades satisfechas. Porque uno puede estar alegre y gozoso si te falta el techo, si te falta el vestido, si te falta la salud. Amén. Si te falta para el colegio, la universidad, para el carro, para arreglar la casa. Para estar gozoso y alegre hay que tener necesidades suplidas. Y aquí dice la palabra, Deuteronomio 26, vamos a Deuteronomio 26, 11. De versículos anteriores dice el 10, y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como al levita, al extranjero que está en medio de ti. Llevaban las primicias y Dios les decía, alégrese muchacho, trajiste los primeros frutos, pero la cosecha va a ser abundante y bendita. El que esté en los primeros frutos no significaba que estaba ya la bendición plena. Esos frutos necesitaban de la segunda lluvia tardía y necesitaban de protección. Los amalecitas y los madianitas, Israel se había apartado de Dios adorando a los ídolos. Israel no ofrendaba, ni diezmaba, ni daba primicias, ni votos. Y Dios se apartó de ellos. Y Dios permitía que sembraran y cosecharan. Pero cuando estaban listas para recoger la cosecha, entraban miles de madianitas y amalecitas y robaban parte de la cosecha de ellos. ¿Y ellos dónde tenían que vivir? ¿En sus chalés? No, tenían que irse a las montañas, a las cuevas, a esconderse y a esconder parte de lo que habían alcanzado a guardar. ¿Por qué les pasaba? Dios permitía que vivieran por misericordia. Cultivaban, pero no toda la cosecha era de ellos, muchas se la robaban. Entonces Dios llama en ese tiempo a Gedeón, dice: Gedeón, ven acá. Están clamando que los ayude. Parece que se están arrepintiendo de sus pecados. Te voy a usar a ti para que los defiendas. Y entonces Gedeón le dice: ¿y quién soy yo? Yo no soy nadie, mi familia menos, ni nos conocen. No, pero yo te he elegido a ti, yo voy contigo. Entonces Gedeón le cree al ángel. Dice: bueno, si es así, espérame, ya vengo, voy a traer una ofrenda para el Señor. Y Gedeón se fue. ¿Cuánto demora usted matando y preparando un cabrito? Más de media hora. Y cocinando panes, horneando panes. Fue, cocinó el cabrito, horneó panes, hizo el caldo, lo llevó allá, como le dijo el ángel, y ofrecieron eso. Cuando le dice el ángel: derrama el caldo ahí en esa ofrenda, y viene fuego y consume todo eso. Cuando él vuelve a mirar, el ángel ya se había desaparecido. ¿Qué hizo Gedeón? Antes de recibir la bendición, el legado, lo que le fue mandado a hacer, presentar una ofrenda. Ese es el poder de la ofrenda. Después Dios le manda a hacer un altar. Dice: ahora tráeme unos becerros, y le manda a matar un poco más, a hacer otros sacrificios ahí.
Amén. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? El poder de la ofrenda, el poder de la primicia. Si tú traes la ofrenda primero, Dios estará contigo contra tus enemigos. Dios te colocará en primer lugar, a pesar de. A veces no somos los más capacitados, pero somos los elegidos por designios divinos. Amén. Para que el hombre no diga, no, es que yo soy, por esto me eligen a mí. Dios le dijo a Israel, los elegí a ustedes no porque sean el pueblo más inteligente, más poderoso, es porque son el más insignificante de los pueblos. Eres el más inepto, por eso te cojo a ti. Porque si cojo a otro que sea algo, va a decir que por lo que él es. Amén. Para que nadie se gloríe en mi presencia, yo te voy a elegir a ti que no eres nadie. Y así escogió a Gedeón. Tú no eres nadie, este me sirve. Y él respondió. Entonces, alegría y gozo. Alégrate y gózate que la cosecha no se la van a robar, va a venir la segunda lluvia. Te voy a dar larga vida, te voy a dar salud, provisión y te voy a guiar. 9. Autoridad para reclamar las bendiciones de Dios. Ahí en Deuteronomio 26:13 dice: dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová, ¿mi qué? Mi Dios. ¿Sabe? Cuando inicia en el 26, hay una secuencia repetida de Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, Jehová tu Dios. Y aquí ya, ahora vas a decir Jehová mi Dios. Dios quiere que tú consideres a Dios como tu Dios, no como el Dios del otro, no como el Dios que a las generaciones pasadas bendijo y protegió, sino que hoy Jehová, mi Dios, me protege y me bendice y me guía. Y dice la palabra, Jehová tu Dios te manda hoy que cumpla estos estatutos y decretos, cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos y mandamientos y decretos y que escucharás su voz. Donde dice dirás, el 15 dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, ¿y qué? Bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado. Cuando tú llevas las primicias, los votos, los diezmos, las ofrendas, eso te da autoridad para decirle, Señor, ya he cumplido mi parte, aquí está lo tuyo. Ahora bendice a la tierra y bendícenos a nosotros. Amén. Tú tienes autoridad para reclamar las bendiciones prometidas por el Señor, porque te pones en posición de autoridad. Cuando tú diezmas, tienes autoridad para hablar de diezmos. Cuando tú das primicias, tienes autoridad para hablar de primicias. Cuando haces voto, cuando haces ofrenda, tienes autoridad para hablar de eso. Cuando has visto el respaldo de Dios en esa obediencia, tú tienes autoridad para hablar de eso. Yo desconocía este tema, yo crecí, mi juventud, 20, 19, nadie me habló de primicias. Lo descubrí yo mismo, estudiando por aquí y por allá. Y yo mismo comencé, como dice Malaquías, pruébame a ver. Y el Señor, vamos a probar. Y comencé a probar, a darle a mi autoridad. Voy a darle uno a ver qué pasa.
y vi que Dios no devolvía uno, sino 1,5. Y el otro año dije, vamos a dar 2 a ver qué pasa. Y siempre que fui aumentando, en las imposibilidades del hombre, Dios siempre hacía lo posible, porque Él es el Dios de las imposibilidades del hombre. Amén. Lo que yo le digo no es porque lo leí o es la historia de otro, es mi historia. Si aquí hubiesen 500, 1000 personas, yo diría, todo eso es probable humanamente. Que yo dé esto y Dios me dé esto. Que Dios me bendiga de esa manera. Pero cuando somos pocos, ahí es donde Dios se goza. Dice, en eso que tú crees imposible, yo voy a levantar a unos 4 para que veas mi gloria. Ya. Y yo he visto personas que nunca dieron una primicia, que yo sé las finanzas de ellos. Yo digo, es imposible que esta persona dé eso. ¿Quién pone eso en el corazón? Dios. Y el Dios mío es el Dios tuyo. Amén. Entonces, para uno 5 millones, 10 millones, 15 millones es mucha plata. Para Dios eso no es nada. Jesús dijo, da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, porque con la misma medida que medís se volverá a medir. Entonces, ¿quién determina cuánto deseo recibir? ¿Dios o yo? Yo determino qué quiero recibir. Amén. Entonces, esas 10 bendiciones tiene las primicias: protección, guía, provisión, salud, larga vida, victoria sobre el enemigo, cosecha permanente, alegría y gozo, autoridad para reclamar las bendiciones, y me coloco en posición de honra para ser exaltado. Si tú das las primicias, las traes a la casa de Dios, te colocas en posición de ser bendecido. Amén. Dice el versículo 19, allá en el 26. Vamos a leer el 18. Dice, Jehová ha declarado hoy que tú eres su pueblo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. ¿Cuál es el resultado de guardar los mandamientos? El 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo. Dios dice, si tú guardas mis mandamientos, yo te puedo exaltar sobre tu familia, sobre la gente de la universidad, la gente del trabajo, la gente de la empresa, la gente de la comunidad. Yo te pongo arriba, si eres obediente y guardas mis mandamientos. Amén. Tú eres mío, obedéceme y yo te voy a exaltar, dice Dios. Para gloria y fama, gloria, y para que seas un pueblo santo, Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Gloria a Dios. Si somos fieles en honrar a Dios, dejaremos un legado ejemplar y bendito a nuestras descendencias. Abel, hasta el día de hoy se habla de la ofrenda de Abel. Ha afectado descendencia la ofrenda de Abel. ¿Quiénes han sido bendecidos con el ejemplo de la ofrenda de Abel? Ahora nosotros que estamos manejando esa temática. Pero los judíos nos llevan siglos de bendición. Por eso están arriba, porque son el pueblo y porque se han acercado al Señor. Abel murió, pero su ofrenda todavía sigue hablando 20 siglos, más de 20 siglos después. ¿Cómo siembra las primicias? ¿Como Abel de lo mejor o como Caín de cualquier cosa? Caín le trajo de la agricultura, no lo mejor que había, sino cualquier cosa de lo que tenía. Ese fue el problema de Caín. No que fuera agricultor, porque la agricultura es la que nos sostiene a todos.
Las primicias no se podían demorar, se traían a la casa de Dios. Las primicias son diferentes a los diezmos. Ahí en 2 de Crónicas 31:5 dice: los hijos de Israel dieron muchas primicias y trajeron también la abundancia de los diezmos. Elías pidió a una viuda las primicias. Le dijo: dame la harina, dame del aceite, hazme una torta y después come tú. Ya Dios le había hablado a la viuda: va a ir por allá el profeta, atiéndemelo. Cuando llegó el profeta, la viuda no dijo: tú eres el que dice el Señor, sino la viuda le dijo: lo único que tengo es esto y estoy esperando morirme. O sea, no lo atendió como Dios le dijo que lo hiciera. Usted lee el texto, la viuda como si nada, ya Dios le había hablado. Y Elías tuvo que decirle: dame a mí. Si ella hubiese sido obediente, ¿sabe qué tendría que haber hecho? Llegó el siervo de Dios: aquí está lo que hay, come tú y Dios dirá. Tuvo que ser exhortada. Amén. Usted dirá: no tengo nada para darle al Señor. ¿Qué le voy a dar? Una mujer viuda dijo que trajo todo lo que tenía, y Jesús dijo: dio todo lo que tenía, dio más que los fariseos. Ellos dieron mucho de lo que les sobraba, no de todo lo que tenían. ¿Por qué damos las primicias? Las primicias, número 1, financian la obra de Dios. Los diezmos, las ofrendas, los votos, todo eso es el modelo económico de Dios para sostener el templo y reinvertir en nosotros. ¿Qué se hace con los diezmos? Sostener el templo, sostener los levitas, los sacerdotes, para que continúen enseñando la palabra y el pueblo no peque por falta de conocimiento, y la falta de conocimiento lo lleve al pecado, la pobreza y la esclavitud. Lo que pasó con Israel. Cuando el hombre desconoce la palabra de Dios, la voluntad de Dios, cae en pecado, viola la ley. Y el violar la ley lo lleva a la esclavitud, a la pobreza y a la muerte física y espiritual. Damos primicias para que repose la bendición de Dios en nuestras casas. Si hay bendición en la casa de Dios, eso asegura la bendición en la casa nuestra. Si el rabino vive bien, el pueblo vive bien. Si el rabino y la sinagoga están mal, el pueblo va a estar peor. Lo experimentó Israel en los tiempos de Ageo. El templo estaba, las puertas quemadas, las murallas agrietadas, y Dios habla a través de Ageo y le dice: siembran 100 semillas, pero solo nacen 60. Sembráis mucho y recogéis poco, y lo que recogen va en saco roto, no tiene mi bendición. ¿Por qué? Porque tienen abandonada la casa de Dios. Amén. Entonces esas son el orden de Dios. Bendice el templo, bendice la casa de Dios, y yo me encargo de bendecir tu casa. Son las prioridades de Dios. ¿Cuánto doy de primicias? Nosotros no tenemos un modelo escrito en la Biblia. Allí todo el mundo llevaba de las gavillas y llevaba de los primeros frutos. Pero ¿quién tiene aquí camellos, caballos, vacas, cerdos, cabritos y ovejas? No hay un finquero por acá. No hay. Entonces dependemos de qué, nuestra economía, de la empresa, del empleo, de trabajo, amén. Entonces, lo que sí enseña la palabra son los principios de Jesús. Jesús dijo: medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Cuánto quieres? De eso mismo el cielo te abre las ventanas de los cielos para darte a ti. Da y se os dará. El que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cuánto quieres tú de primicias?
¿Hasta dónde quiere que alcance la bendición? Amén. Eso lo determina usted. ¿Cuándo damos las primicias? Nosotros ahorita nos enfrentamos con unas prioridades. Terminamos el año, retiro, primicias, colegios, diezmo, ¿cierto? Hay primer día del año, primera semana del año, primer mes del año, ¿cómo se llama? 2 meses, bimestral, 3 meses, trimestral, ¿cierto? Entonces, debido a eso, uno tiene que ser amplio y decir, si usted puede hoy, hazlo hoy. Si puede en la primera quincena, en el primer mes, en el primer bimestre o tercer o primer trimestre. Tú determínelo. Algunos han dicho, pastor, ¿puedo dividir en mis primicias? Claro que sí. Todo el año Israel presentaba primicias en la casa de Dios. En cada cosecha se llevaban los primeros frutos. Además, aquellos que viven por contratos, negocios, Señor, tú me das este contrato, este negocio, ahí va una primicia. Amén. Eso se convierte en un voto, primicia y voto. Entonces Dios, dineros que están más perdidos, que sacarlos es un milagro. Solo Dios puede hacerlo, rescatar dineros que están casi extinguidos. Eso es un voto. Señor, tú haces el milagro, yo te doy tanto. Amén. Entonces, nosotros determinamos cuánto queremos recibir de Dios en la manera que damos también. ¿Cómo dar las primicias? Con amor, en buenas relaciones con nuestros hermanos, no para ser vistos, sino proclamando nuestra ofrenda de primicias. Si tú lo compartes para motivar a otros que se animen también a dar primicias por tu testimonio. Amén. Gloria a Dios.